Hola, les saluda Kimberly Nestroza, pasante de la carrera universitaria en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, con sede en Tegucigalpa. Bienvenidos a este espacio pedagógico donde aprenderemos sobre los instrumentos de investigación. Iniciaremos hablando sobre el valor de la responsabilidad. Responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. En otras palabras, responsabilidad significa cuidar de sí mismo y de los demás, en respuesta a la confianza que las personas depositan entre nosotros. Cuando somos responsables, estamos expresando el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás. La responsabilidad es un valor y una práctica ética, ya que impacta en la vida familiar, académica, laboral y ciudadana. Una persona responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y eficiente. Por ejemplo, es responsable una persona puntual en su trabajo, que lleva a cabo las tareas y objetivos asignados de la mejor manera posible. También se dice que alguien es responsable cuando asume las consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, cuando una persona daña accidentalmente un objeto ajeno y se dispone a repararlo o sustituirlo por uno nuevo, está siendo responsable. Yo los invito este día a que seamos personas responsables. El tema a tratar son los instrumentos de investigación. La expectativa de logro enuncian instrumentos para obtener datos de investigación. Para llevar a cabo un estudio de diagnóstico integral de una comunidad determinada, es necesario aplicar técnicas e instrumentos de recolección de datos e información para ampliar y profundizar el estudio. Criterios para la construcción y elaboración de las técnicas de recolección de datos. La naturaleza del objeto de estudio. Las posibilidades de acceso con los investigadores, el tamaño de la población o muestra, los recursos con los que se cuenta, la oportunidad de obtener datos y el tipo de naturaleza de la fuente de datos. Principales técnicas de recolección de datos. La encuesta. Con esta técnica de recolección de datos da lugar a establecer contacto con las unidades de observación por medio de los cuestionarios previamente establecidos. Permite obtener información de los sujetos del estudio sobre opiniones, actitudes o sugerencias y se puede aplicar en grandes áreas geográficas. Entre las modalidades de encuesta podemos destacar encuestas por teléfono, encuestas por correo, encuesta personal y la encuesta online. La entrevista. La entrevista es una situación de interrelación o diálogo entre personas, el entrevistador y el entrevistado. Es una técnica que permite obtener respuestas verbales sobre el problema a investigar. Implica una comunicación directa entre el investigador y el sujeto de la investigación. Puede ser estructurado y semiestructurado. La entrevista estructurada se caracteriza porque las preguntas son las mismas para todos los entrevistados y se formulan siguiendo un orden específico. Se planifican de antemano. La entrevista presenta diversas modalidades como entrevista asistemática o libre, entrevista estructurada, entrevista focalizada, la entrevista simultánea
y la entrevista sucesiva. Análisis documental. Una diferencia muy notoria entre esta y las otras técnicas que se están tratando es que en estas últimas se obtienen datos de fuente primaria. En cambio, mediante el análisis documental, se recolectan datos de fuentes secundarias, libros, boletines, revistas, folletos y periódicos que se utilizan como fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés. El instrumento que se acostumbra a utilizar es la ficha de registro y de datos. Observación de campo no experimental. Con frecuencia se usa esta técnica para profundizar en el conocimiento del comportamiento de exploración. Por ejemplo, si en una investigación exploratoria se ha encontrado que los clientes de una empresa no están conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos, se puede planear la recolección de datos sobre los tiempos de espera y de servicio de una muestra representativa de clientes. En este caso, se puede emplear como instrumento una guía de observación o de campo. La observación experimental. La observación experimental se diferencia de la no experimental porque elabora datos en condiciones relativamente controladas por el investigador, particularmente porque éste puede manipular la o las variables. Es una poderosa técnica de investigación científica. Puede utilizar como instrumento la hoja o ficha de registro de datos. Cuestionarios. Entre los instrumentos más utilizados se encuentra el cuestionario y las escalas de actitudes, los cuales están compuestos por un conjunto de preguntas con respecto a las variables que están sujetas a medición y que son elaborados teniendo en cuenta los objetivos de la investigación. Contiene un conjunto de preguntas destinados a recoger, a procesar y analizar información sobre hechos estudiados en poblaciones, o sea, en las muestras. Sus preguntas pretenden alcanzar información mediante las respuestas de la población. Con esto damos finalizado al tema. Muchas gracias.